días a todas y todos. Soy Norberto Lloves, el secretario científico de la Escuela de Psicoterapia. Hoy tenemos el gusto de tener al grupo de psicoanálisis contemporáneo. Le paso la palabra a María Eugenia Farrés, que es la coordinadora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos en mi nombre y en el de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, y muy particularmente en nombre de nuestro grupo de trabajo, el grupo autogestivo Encuentro con el Psicoanálisis Contemporáneo. Hoy tenemos una mesa divina, digamos, una mesa de lujo, ¿sí? Que titulamos Intervenciones e interpretaciones entre juegos y jugadas. Nos acompañan dos expositores de lujo, porque además, aprovechando que hoy es como la última vez que podemos trabajar digamos, al mismo tiempo con el Zoom, nos dimos el lujo de traernos un invitado de Uruguay, al doctor Marcelo Viñar, y a otro invitado de lujo, el licenciado Alan Talgam, ¿sí? Hoy tenemos el gusto de que los dos puedan participar como comentadores de el breve trabajo introductorio que con el equipo nos propusimos leerles. De cualquier manera, nosotros no nos vamos a presentar en forma individual, nos vamos a presentar como grupo. Como les decía, somos un grupo que está trabajando en la institución desde el 2017, ¿sí? Lo conformamos varios analistas de diferentes generaciones. Les voy a contar más o menos quiénes somos: la magíster Laura Berenbaum, la doctora Daniela Lisiardi, el licenciado Hernán Pérez, la licenciada Silvana Micheletti, que hoy por una dificultad no nos puede acompañar, la licenciada Valeria Mian y el licenciado Sebastián Sequeira López. Y yo, quien les habla, María Eugenia Farrés. Nosotros somos un grupo que viene trabajando desde el 2017, que como ustedes verán, somos hombres, mujeres, nos adscribimos a teorías dentro del psicoanálisis diferentes, cada uno lee el psicoanálisis desde diferentes lecturas teóricas, somos algunos psicólogos, Daniela es médica, tenemos práctica algunos privada, otros institucional, algunos con niños, otros con adolescentes, otros con adultos mayores, adultos, o sea, venimos como de diferentes extracciones, nos reúne el afecto que tenemos y el llamarnos a nosotros mismos contemporáneos. Como en otras oportunidades fuimos como remarcando, para nosotros la actitud del psicoanálisis contemporáneo es justamente esta actitud que llamamos contemporánea junto con Agamben, esa que nos permite ser parte de la época, pero a la vez ver las oscuridades y las pequeñas luces dentro de la época. Esta que nos permite ir y venir, y además tener una postura crítica y transformadora de estas cosas que leemos. Pero no es sin leer, somos contemporáneos, no sin Freud, en el que abrevamos, vamos y venimos todo el tiempo desde ahí, y justamente desde esa lectura es que hoy traemos un enigma, una tensión, si ustedes quieren, sobre la que nos gustaría trabajar y seguir trabajando. No es nueva, pero le queremos dar una vuelta más, que es la tensión entre intervenciones e interpretaciones, ¿sí? Esto ya viene pasando, digamos, este ha sido nuestro tema del año. Nosotros habitualmente tomamos un tema y vamos leyendo desde diferentes ángulos teóricos varios autores, y lo vamos como trabajando. Esta fue la propuesta que como grupo llevamos al congreso anual en un workshop, y algunas de las inquietudes que siguieron pendientes desde el congreso las recogimos hoy nuevamente para seguir dándoles algunas vueltitas. Y con el mismo objetivo invitamos a nuestros dos invitados de lujo, a quienes voy a presentar antes de que lean. Entonces, con esto le doy la palabra a la doctora Daniela Lisiardi, que va a empezar con la lectura de nuestro trabajo introductorio, ¿sí? Lentamente. Lectura lentamente. Bueno, perfecto. Dale. Daniela y Hernán, les doy la palabra y yo me muteo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias por formar parte de este encuentro. Voy a comenzar a leer nuestro trabajo, que titulamos Intervenciones e interpretaciones entre juegos y jugadas.
Los psicoanalistas dóciles no supieron entender la elasticidad de las reglas que les impuse. Se sometieron a ellas como si fueran tabúes. Esto tendrá que ser revisado algún día. Carta de Sigmund Freud a Sándor Ferenczi, 4 de enero 1928. Desde los días de Freud hasta hoy, el devenir del psicoanálisis ha producido transformaciones y expansiones teórico-clínicas, a la vez que mantiene sus fundamentos. Desde mediados del siglo XX en adelante, no se ha podido obviar su complejización, en pos de una adecuación a los contextos socioculturales. ¿Qué se conserva de la tradición psicoanalítica frente a esta realidad contemporánea? ¿Qué se transmite a las nuevas generaciones para su supervivencia y esa adaptación? A partir de estos interrogantes les proponemos pensar hoy dónde ubicamos en el mapa conceptual nociones como intervención e interpretación. ¿Cuánto de la libertad y espontaneidad que celebramos nos permitimos a la hora de pensar realmente el psicoanálisis? ¿Cuánto al practicarlo? ¿Cuánto nos apuntalamos en la repetición sumisa de una doctrina? ¿Y cuánto estamos dispuestos a arriesgar creativamente a partir de sus fundamentos? Si el psicoanálisis no se va adaptando y enriqueciendo, se convierte en una reiteración de eslóganes anacrónicos que lo llevarían al desuso y al olvido. Dar continuidad a la tradición investigativa que Freud nos legó es un ideal a seguir, una dirección. Implica amplitud y es parte de la tradición del psicoanálisis. Sostenerlo como fetiche lo empobrece y lo hiere de muerte. Es por esta razón que continuamos poniendo a jugar nuestros conceptos, ofreciéndolos al debate y confrontándolos con opiniones diversas y siempre enriquecedoras. En esa línea, diremos que este debate que hoy nos reúne nuevamente fue iniciado en el Congreso de este año. Allí, en formato de workshop, expusimos nuestras opiniones y escuchamos las de otros. Consideramos que, como intervención en acto, fue efectiva, porque abrió nuevos interrogantes e inquietudes. Nos permitió complejizar la temática, tensionarla y seguir pensando. Siguiendo esta línea de pensamiento, el epígrafe que elegimos no es ingenuo ni azaroso. Hoy queremos hablar de la elasticidad de las reglas. Desde este lugar nos propusimos trabajar en torno a dos interrogantes fundamentales. ¿Qué es una intervención del analista? ¿Cómo se define o ubica conceptualmente la interpretación? Les presentaremos una viñeta. Grisel tiene 48 años. Consulta con desborde, de angustia y ansiedad. En las sesiones primaba la descripción de síntomas de lo más heterogéneos. Vómitos autoprovocados, selección de alimentos, insomnio. Al interrogar sobre un síntoma, se entremezclaba con otro nuevo que surgía o era recordado. Historizar fue una ardua tarea, pero luego de muchas sesiones se pudieron delimitar algunas coordenadas. Una historia de excesos durante la adolescencia. Cuando intentábamos trabajar algún punto, parecía mágicamente resolverse, y otro aparecía e insistía. Casi siempre se vinculaba a su trastorno de la conducta alimentaria, como ella lo denominaba. Vomitaba o controlaba lo que comía, o sentía culpa por hacerlo. En una sesión vino al consultorio, dejó sobre el escritorio unos bombones. Dije, ¿me venís a dejar aquello que vos no comés? Se rió agregando, sos tremenda. No, simplemente quería traerte algo. Trabajamos acerca de algo, y con mucho esfuerzo puso en palabras que servir la comida era entendido por ella como amor hacia los demás. Le pregunté si la privación de la comida o la expulsión mediante el vómito equivalían a algo más para ella. En las sesiones siguientes relata que no volvió a vomitar. ¿Qué pasó allí? Consideramos que la intervención fue efectiva. ¿Podríamos decir que fue una interpretación? Sobre este eje intervención-interpretación estuvimos reflexionando y compartiendo acerca de nuestra práctica clínica. A su vez, sumamos lecturas de diferentes autores. Freud, Echegóyen, Gabar, Migeles, Ungar, Weiner, Viñar, entre otros.
De esta forma, fuimos encontrando explicaciones diversas que podemos resumir en dos grandes líneas. Una interpretación es un tipo de intervención, considerando el accionar del analista. Y dos, una intervención puede devenir interpretación por los efectos que produce, teniendo en cuenta el proceso que se arma entre paciente y analista. Bien, continúo con la lectura. Vamos a hablar justo de estas posiciones que nombró Daniela. Una interpretación es un tipo de intervención. Si planteamos que la interpretación es un modo de intervención, es que existen distintos instrumentos para comunicar e intervenir dentro de una sesión. Freud, en Construcciones en el Análisis, distingue interpretación y construcción. La interpretación la define como aquello que el analista emprende a partir de un elemento singular del material, como puede ser una ocurrencia, un fallido. En cambio, la construcción se presenta al paciente como una pieza de su prehistoria olvidada. El reconocimiento y la discriminación de las intervenciones utilizadas no quiere decir que siempre sea posible diferenciarlas, ¿sí? Digamos, hablamos, por ejemplo, de señalamientos, silencios, ¿sí? Preguntas, ¿sí? Además de la interpretación y la construcción, ¿sí? Laplanche y Pontalis plantean que una de las acepciones del concepto de interpretación consiste en la comunicación que el analista dirige al paciente con miras a hacerle accesible el sentido latente, de acuerdo a las reglas impuestas por la dirección y la evolución de la cura. En consonancia con esta definición, Echegoyen plantea que la interpretación es una manera particular de informar acerca de algo que pertenece al paciente, pero de lo que él no tiene conocimiento. Así, la interpretación informa y da al analizado la posibilidad de organizar una nueva forma de pensamiento, de cambiar su punto de vista. La otra posición, ¿sí? Cualquier intervención puede devenir interpretación. ¿Sí? Esta posición no es opuesta a la anterior, pero sí diferente. Es la que plantea que la interpretación se define por sus efectos. Nos preguntamos entonces si una intervención provoca una acción terapéutica, más allá de su enunciación. ¿Es también una interpretación? En esa misma línea de pensamiento, una acción terapéutica es la que puede producir un cambio psíquico. ¿Será que la interpretación es la llave del acceso al inconsciente? Según Laplanche y Pontalis, la interpretación no cubre el conjunto de las intervenciones del analista en la cura, aunque todas ellas pueden adquirir valor interpretativo dentro de la situación analítica. En este sentido, podemos pensar, ¿sí? El alentar al paciente, hablar, ¿sí? El darle seguridad, ¿sí? Digamos, algunas, ¿no? Intervenciones más directivas, ¿sí? ¿No? En este aspecto, ¿sí? Y en esta misma línea, Nacio sostiene que una interpretación puede también ser una detención de sesión, una puntuación, una pregunta, un esclarecimiento, incluso un gesto del analista. Lo que la define como tal es su efectuación, es decir, qué efectos produce en el analizante y en qué condiciones se produce en el analista. Retomemos la viñeta en función de lo planteado hasta acá. La formulación del analista ubica en el regalo de Grisel algo que requería ser interrogado. Recoge para la transferencia no solamente los bombones, sino fundamentalmente una modalidad de satisfacción pulsante. Asertiva pero chistosa, la analista abre la cuestión a un ramillete de sentidos. Multiplicidad que no busca traducir unívocamente sino abrir. Señala, sin proponérselo, una satisfacción repetida más allá del principio del placer. Algo acaece que
por arte de magia de las palabras, permite la reactualización de una posición subjetiva, posibilitando en presencia su interrogación. Acto y palabra conjugados en el chiste sobre el suelo fértil de la transferencia. Leído desde el efecto, no dudaríamos de que se trata de una interpretación. Se presentifica en transferencia una modalidad de satisfacción que, señalada, interroga y diversifica el cauce pulsional. Abre a sentidos múltiples, abrocha otras representaciones posibles. Pero, si leyéramos la intervención solo desde el modo en que ésta es formulada, quedaría por fuera de las interpretaciones entendidas clásicamente. La analista no comunicó el sentido latente del regalo. Sí lo hizo accesible en tanto su puntuación allanó el camino para las preguntas que siguieron. Echegoyen nos diría que sería mejor definir la interpretación por sus intenciones y no por sus efectos. Insiste el interrogante, ¿fue entonces una interpretación? Siempre leído retroactivamente, entendemos que la operación del analista tuvo efectos. Grisel dejó de vomitar. Pero no fue formulada en los términos clásicos que la acreditarían como interpretación. ¿Cuál es la relevancia de esta discusión? ¿Cambia acaso la forma en que denominamos las cosas, la visión que tenemos de ellas? ¿O acaso lo que está en juego es la posición del analista respecto del saber acerca de su paciente? En este sentido, Nacio dirá que la interpretación se define por ese lugar en el cual es necesario que se instale el analista. Ungar sostiene que el analista presenta a su paciente conjeturas bajo la forma de interpretaciones, y éste debe realizar un trabajo psíquico con ellas. La interpretación es, así pensada, una invitación a trabajar. Queremos además compartir con ustedes algunos interrogantes que se sumaron a partir del workshop realizado en el Congreso de este año. ¿Nuestra presencia es intervencionista? ¿Qué lugar tiene la conversación en relación a la intervención? ¿Analizar es conversar? ¿Escuchar es lo mismo que comprender? De la discusión de hoy, seguramente también podremos cosechar nuevos interrogantes u otras líneas que nos permitan repensar la temática. Pero sin lugar a dudas, la propuesta es siempre poder sostener la atención, como diría Ana María Fernández, sin cerrar puertas a la posibilidad de intercambiar y realizar un trabajo de construcción colectiva del conocimiento que nos enriquece en nuestro ser analistas. Bueno, hasta acá la presentación. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias Dani y Hernán. Ahora, ahora va a exponer nuestro invitado, el licenciado Alan Talgam, a quien se los presento. Alan Talgam es psicoanalista, maestrando en Letras Modernas por la Universidad Sorbonne Nouvelle, París 3, y maestrando en Clínica Psicoanalítica en el Instituto de Altos Estudios de la UNSAM, la Universidad de San Martín. Se dedica a la práctica clínica y a la supervisión en Buenos Aires. Ha ejercido la docencia en distintas universidades, publicado artículos en diversos libros y revistas especializadas, y dicta cursos y seminarios. Alan, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenos días para todos. Bien, mi idea es aportar algunas referencias, algunas precisiones para seguir pensando y articulando esta pregunta del inicio sobre la tensión entre una intervención y una interpretación. Y por supuesto comentar la viñeta, me parece muy precisa, muy rica para pensar este tema. Bueno, a priori la pregunta que surge para mí de entrada es, ¿qué es entonces una intervención analítica? Lo cual evidentemente plantea la cuestión de qué no es una intervención analítica. Es decir, si hay algo en la práctica del analista
que se inscriba fuera del campo de su intervención. Bueno, habría que realmente preguntarse si es así, o si más bien, desde el momento en que existe el pedido de análisis, desde el momento en que hay un primer llamado, un mensaje, una comunicación, el juego, tomando un poco este concepto que vienen trabajando en el espacio muy interesante, el juego comienza, ¿no? El juego comienza ya desde ahí, y es difícil situar algo del orden de la intervención del analista que precisamente se inscriba fuera de ese campo. Creo que el desafío en todo caso, y antes de entrar en la tensión con la interpretación, es cómo hacer entrar eso en un discurso. Es decir, cómo hacer entrar eso en el discurso analítico. Creo que es lo que enseña la viñeta clínica. Creo que el trabajo de la viñeta, la interpretación que figura en la viñeta, enseña mucho en este sentido en cómo hacer entrar ese elemento en el discurso. Ahora lo voy a desarrollar. Si bien conocemos la figura freudiana del análisis como una partida de ajedrez, ¿no? Del cual solo conocemos o solo podemos situar la apertura y el cierre, las aperturas y los cierres, bueno, eso no implica que no podamos hacer el esfuerzo de formalizar la naturaleza de nuestra intervención. Creo que es un poco el esfuerzo que se trata de hacer en este espacio. Pensando justamente en cuáles son los límites, o si hay un borde de la intervención analítica, hay una referencia que me parece que puede ser clarificadora, que es una referencia del campo del arte, una referencia que toma Lacan en algún momento, que es la referencia del ready-made, la obra de arte, la interpretación como un ready-made. El ready-made, sintéticamente, me imagino que muchos estarán familiarizados con el concepto, es un objeto extraído de su contexto de uso y situado en un contexto diferente, es decir, un contexto artístico. Quizás el ejemplo más claro de esto sea la rueda de bicicleta de Marcel Duchamp o el urinal, ¿no? El mingitorio de Marcel Duchamp. Es decir, un objeto que en su contexto de uso es un objeto corriente o cotidiano, extraído de ese contexto y puesto en el contexto de una galería de arte, una muestra, etc., a priori podemos decir cambia de signo o adquiere un plus de significación en dos sentidos, digamos. Por un lado, ese plus que le da como obra de arte, pero al mismo tiempo hace que nosotros prestemos atención a priori en el objeto de una manera distinta. Hace que nos fijemos en ese mingitorio que quizás en un baño no le prestaríamos la misma atención. Hay una curadora argentina que respeto mucho y admiro, que se llama Valeria González, que trabaja la obra de Duchamp en el sentido siguiente. Ella plantea que el ready-made lo que desafía es uno de los principios de la lógica formal, que es el principio del tercero excluido. Este principio establece que algo puede ser A y puede ser no A, ¿no? Es decir, que puede ser de día o puede no ser de día, pero no puede ser y no ser de día al mismo tiempo. Bueno, lo que el ready-made desafía, y en parte lo que una intervención analítica, cuando se torna interpretación, también desafía, es precisamente el principio del tercero excluido. Algo puede ser y puede no ser una interpretación. Algo que a priori, o a nivel de la intención del analista, ¿no? Supongamos, como algo del orden de la intencionalidad, podría no serlo, una palabra cualquiera, un gesto, un detalle, extraído de ese contexto, y dentro del juego analítico, puede cobrar estatuto de interpretación. En ese sentido, la interpretación se asemeja mucho al ready-made. En ese sentido también, quizás uno cuando escucha en una entrevista, incluso una primera entrevista a un paciente que deja escapar algún significante, en una escucha atención flotante, una escucha de inconsciente inconsciente, la figura que queramos tomar, uno simplemente devuelve un significante, puntúa, pero el paciente con eso elabora otra cosa, ¿no? Lo convierte de alguna manera, como al urinal de Duchamp, en una obra. Lo sitúa en un contexto discursivo diferente. Bueno, yendo puntualmente a la viñeta, me parece que hay algo de este orden que podemos verificar y que me parece muy rico y muy preciso, porque cuando la paciente en la viñeta trae la caja de bombones, evidentemente podemos situar algo en la dimensión del acting out, algo que se muestra o que se pone en escena para el analista, y el analista ahí interpreta.
pero no interpreta el acting como se sitúa en el comentario posterior, como leía Hernán, sino que toma el material para situarlo en la transferencia. Me parece que la maniobra ahí es interesante en ese sentido, no reenvía al sentido que tendría el regalo, sino que sitúa el acto, digamos, o sitúa las coordenadas del acting, que en definitiva convoca la interpretación, convoca al analista, llama al analista a que interprete. Me venís a dejar aquello que vos no comés. Es si no me equivoco, la intervención, vuelta a interpretación, en todo caso, del analista. Bueno, podemos pensar esta interpretación como una maniobra muy precisa, como decían, sobre el objeto de la pulsión, ¿no? El objeto que, por ejemplo, en la anorexia, bueno, podemos recortarlo, aparte del objeto de la oralidad, quizás como algo incluso anterior, como un objeto nada, como una nada que tiene consistencia, ¿no? El comer nada de la anorexia. Me parece que se recorta bien, porque también es un objeto que tiene mucha pregnancia a la hora de construir las primeras fantasías, los primeros fantasmas, en el sentido de si el otro me puede perder, si puedo ser nada para el otro. De alguna manera hay en esta cuestión del regalo, y en algo que se juega en la transferencia, una pregunta en ese sentido que se puede esbozar, ¿no? El objeto nada es el que tiene que ver con si el otro me puede perder, si puedo ser nada para el otro. Ser nada para el otro ya es ser algo. Ese algo que le quería traer la paciente, ¿no? Solamente quería traerte algo. Me parece que ese es el algo en juego. Es un algo que inaugura la transferencia. En definitiva, hasta la interpretación del analista, la paciente, digamos, en su relación con ese objeto pulsional, sea de la oralidad, sea el objeto nada, no se importa tanto en este punto, era una relación más bien autoerótica, podemos decir, o donde se satisfacía sola con ese objeto, ¿no? En sus prácticas, digamos, privadas, en los vómitos, en fin. Me parece que ese goce en soledad, o esa satisfacción en soledad, de ese nada, o de ese objeto oral, la interpretación lo ubica en transferencia. De alguna manera ya el acting de la paciente o el regalo lo ubica en la transferencia, ¿no? Ese regalo también es el regalo, de alguna manera, del objeto de la transferencia, de lo que inaugura el lazo, del objeto mágico que empieza a funcionar como motor del análisis. Pero la interpretación, sobre todo, es lo que hace entrar el acting en el discurso, o en la dimensión de la palabra. La respuesta es: sos tremenda, no simplemente quería traerte algo. Traerte algo sitúa a esa nada como una causa, y la extrae, digamos, de ese campo solitario, donde la satisfacción pulsional se repetía, podemos pensar, y lo ubica como motor de la transferencia, lo pone en el campo del otro. Está enlazado con el analista. Paralelamente, segundo efecto de la interpretación, el síntoma cede. La paciente deja de vomitar. Creo que en este sentido algo se aclara de la pregunta inicial, en el sentido en que no parece que haya nada que esté por fuera del juego analítico, sino el regalo de la paciente podría haber sido recibido en el sentido común. Si la analista en ese punto, o si no hubiera habido analista en el momento de la interpretación, el regalo es un regalo, muchas gracias. Me encantan los bombones, ¿no? La maniobra del analista, o el acto del analista en ese punto, es introducir el regalo en el juego, ¿no? Es introducirlo en el circuito pulsional, es un circuito pulsional de la demanda, es articularlo en transferencia, es volverse un otro por el cual esa satisfacción pueda bordear, pueda recorrer, y así entonces también abre la posibilidad del análisis, ¿no? En ese sentido, la analista, bueno, pesca la oportunidad, y como el león freudiano, que salta una sola vez, ¿no? Ahí hace su intervención y da en el blanco, ¿no? Su intervención produce efectivamente un giro, una modificación en el circuito pulsional, lo cual, por lo menos a mi entender, es muy significativo en el transcurso de un tratamiento, y sobre todo a la hora de abordar una patología o una sintomatología de esta gravedad en muchos casos. En ese sentido, entonces, ubicamos un analista vivo que apuesta. El acto, en el sentido de la interpretación, es siempre una apuesta, digamos. Por eso también implica, bueno, la división.
porque se verifica en el instante mismo del acto de la interpretación que hay analista. En todo caso, yo creo que hay analista en ese momento donde la respuesta al regalo es, me traes lo que vos no comés. En ese momento podemos decir que hay analista, que ahí se verifica que hay algo del orden del analista. Todo el resto, si quieren, ya es palabrería, pero ahí se juega algo. Y es ahí donde podemos verificar que hay una apuesta. Es ahí donde el análisis no es un discurso burocrático, es ahí donde algo se apuesta, algo se juega, donde algo se puede perder también. No sé cómo estoy de tiempo, pero lo último que... Tenés 4 o 5 minutos, tranquilo. Bien, en esta línea y para terminar un poco, retomando la figura del ready-made, otra referencia me parece esclarecedora para pensar justamente esto, ¿no? ¿Qué hace en esa tensión entre intervención e interpretación? ¿Qué hace que algo pase de un campo al otro? Es la teoría de los formalistas rusos en literatura, la teoría literaria de los formalistas rusos de principios del siglo XX, que tienen una idea muy interesante, que voy a resumir muy brevemente sobre la literatura, particularmente de Víctor Shklovsky, que piensa que lo literario o lo poético en sí es lo que permite ver el mundo de una manera diferente. Es decir, cuando Tolstoy, por ejemplo, describe algo, no lo nombra. Cuando describe un objeto, en lugar de nombrarlo, lo bordea o lo describe de manera tal que nos haga prestar atención a un objeto que de otra manera en nuestra percepción cotidiana sería un objeto común, ¿no? Shklovsky se refiere en este giro a un proceso de singularización. Lo que se hace en la poesía o en la prosa, en ciertos casos, es tomar y singularizar un objeto de la vida cotidiana, en todo caso. Y de ahí que se prefieran las formas difíciles o un poco más oscuras en la escritura. ¿En qué sentido? Que para ellos el arte es el medio de destruir el automatismo perceptivo. El automatismo perceptivo es entrar a un baño público y ver un urinal y no prestarle atención. Dice, la imagen no trata de facilitarnos la comprensión de su sentido, sino de crear una percepción particular del objeto. La creación de su visión y no de su reconocimiento. La idea no es que reconozcamos los objetos del mundo que ya conocemos. La idea es que los podamos ver de una manera nueva. La idea es que los podamos percibir como si fuese algo que no conocemos. Se imaginarán ya entonces cuál es la relación de esto con la intervención de un analista. De alguna manera, la operación analítica se trata de algo muy similar. Se trata de tomar, sea un objeto o sea una palabra, del uso cotidiano, y hacerlo escuchar a alguien por primera vez, su propia palabra o su propio discurso. Es que alguien se pueda relacionar con ese objeto de una manera nueva. Algo que es cotidiano, que está en la repetición o en el automatismo de todos los días, pero extraído de su contexto de uso y puesto dentro del juego, del encuadre o del discurso analítico, y cambia de signo. Para terminar, les leo una cita de Shklovsky que me parece bastante bella. Si bien se refiere al arte y a la literatura, creo que bien puede aplicarse al psicoanálisis, donde dice, para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. El procedimiento del arte es el de la singularización de los objetos, que consiste en oscurecer la forma, aumentar la dificultad y la duración de la percepción. En el análisis, entonces, de lo que se trata también es de percibir que la piedra es piedra, o que la roca, yendo más a la referencia freudiana, es roca. Es tomar eso que es del orden del automatismo y de la repetición, porque no estamos inventando nada quizás, sino tomando algo de su contexto cotidiano de uso, extrayéndolo e insertándolo de manera tal que lo podemos escuchar o ver o percibir por primera vez, y eso produce un giro. En el caso de la viñeta, es un giro en la modalidad de satisfacción. Esa satisfacción que podemos pensar más bien autoerótica o solitaria, ahora está enlazada con el otro. Ahora tiene su circuito y por ende puede empezar a ceder, puede empezar a modificarse, se puede empezar a orientar. Bien, hasta acá lo que... Muchas gracias, Alan, y muchas gracias además por la puntualidad con el tiempo, maravilloso. Un comentario que no hice antes, que mandé en el chat, es que todos los que quieran ir enviando sus inquietudes en el chat,
pueden hacerlo, y si no, una vez que termina su exposición el doctor Viñar, No, podemos dar la palabra levantando la manito. Ahora lo presento, Marcelo, a usted. no, ¿No? yo prefiero que conversen un poquito con Alan antes de que yo intervenga, ¿no? Bueno, como usted quiera, sí, no hay problema. Conversamos un poco con Alan Porque si no vamos a entreverar mucho. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, tenemos ya en el chat, voy a leer un par de intervenciones y después lo presento al doctor Viñar y él nos cuenta sus opiniones, su experiencia y todo esto. La primera intervención, bueno, primero, beneficio del micrófono, voy a comentar que me pareció interesantísima este comentario que hace Alan respecto del arte y de los formalistas rusos, creo que dijiste. Alguien en el chat pide que mandes el nombre del autor, así que si podés mandarlo por chat va a ser más sencillo. Leo algunos comentarios, ¿sí? Norberto Lloves, ¿sí? Dice: el texto me lleva a repensar la diferencia entre analizar la transferencia como lectura desde el saber del analista y analizar en transferencia para operar desde el lugar de objeto que ocupa el analista, apostando a que trabaje el saber inconsciente que se produzca en el análisis. ¿Sí? Ese es un primer comentario que entiendo que tiene que ver con el trabajo de Alan, pero también quizás con lo que nosotros fuimos planteando. ¿Sí? Bueno, Beatriz Rodríguez pide que se cite nuevamente al autor. Acá Alan contestaste, Shlovsky. Cintia Chantril dice: muy interesantes las presentaciones, hacen alarde del término contemporáneo. En función de lo dicho por Alan, les pregunto a todos: el salto del león del ejemplo clínico, ¿se puede pensar como una estrategia voluntaria o como un efecto producido en el analista por estar ubicado en el lugar del objeto transferencial? ¿Sí? Nora Rabinovich, también, en relación al comentario de Alan, podríamos pensar que la intervención de la analista de la viñeta tiene como efecto ceder el objeto de la fijación pulsional, lo que permite abrir la vía del deseo en lugar de la compulsión de repetición más allá del principio del placer. Bueno, después hay felicitaciones, varias, había felicitaciones antes, ¿sí? Perla comenta: interesante pensar, Perla Frenkel, la interpretación como aquello que roza el enigma. Bueno, creo que eso tiene que ver también con mi fallido del inicio, cuando dije el enigma o la atención. Dejo la palabra unos momentos, no sé si alguno tiene ganas en este momento de intervenir, los escucho. Alan, alguno de los compañeros del equipo de contemporáneos. Alan, te desmuteaste, dale. No, bueno, por un lado, respecto a las intervenciones, me parecen sumamente interesantes y estaría de acuerdo en absolutamente todo, punto por punto, tanto en la cuestión de la diferencia entre analizar la transferencia y analizar desde la transferencia, digamos, ubicarse el analista como objeto, maniobrar desde ahí, ¿no? Como amo del saber, de alguna manera, ¿no? Y por otro lado, también la intervención de Nora Rabinovich me parece que sumamente precisa en ese sentido también, ¿no? Digamos, en la cesión del objeto, ¿no? Lo que ubica la viñeta, efectivamente, a partir de la interpretación es la cesión del objeto de la fijación pulsional que abre la vía del deseo, me parece. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Bien. Chicos, ¿alguno? Seba, dale, desmuteate. Seba Sequeira. Hola, ¿qué tal? No quería por ahí dejar pasar algo en el estilo personal de la intervención, ¿no? Esto, bueno, ahora no me acuerdo exacto cómo lo decimos, pero que agrega el chistosa, la intervención chistosa del analista, ¿no? Porque me parece que eso tiene que ver con parte, digamos, del humor o la intención del humor
en el sentido también de apertura de juego, Ujú. y que me parece que le da también una calidad y una calidez a la intervención que hace una diferencia. Ujú. Sí, bien. Bueno, nada, me parece que está pendiente por ahí la pregunta de Cintia, ¿sí? Eh, ¿Alguien quiere decir algo respecto de esto de estrategia voluntaria o efecto producido? Eh, no sé. Sí, Lau, dale. A mí me parece que en la intervención de Cintia, de plantear si es una intervención voluntaria o un efecto producido, desde este lugar del analista como objeto, o desde este lugar del analista de no saber, me parece que está esta cuestión de pensar, hay una intención en la intervención, que puede haberla, que capaz en el caso de esta analista no fue intencional, le surgió esta pregunta y no el agradecer la caja de bombones, pero sea con voluntaria o involuntaria, nunca sabemos el efecto que va a producir en ese vínculo transferencial, en ese aquí y ahora entre analista y paciente. Y me parece que es el efecto que produce esa intervención el que a posteriori nos va a permitir seguir pensando y seguir viendo si realmente se produce ese movimiento pulsional, que no hay manera de saberlo que no sea posteriori. Ujú. Sí. Al respecto también me gustaría como agregar algo que en realidad nosotros ya habíamos puesto en el texto, ¿sí? O sea, pensando un poco en la serie de intervenciones y de preguntas que fueron surgiendo, que es esto de que en realidad, ¿cuál es la relevancia de la discusión? Y la relevancia de la discusión, nosotros mismos terminamos diciendo que va a tener, que está en la posición que va a asumir el analista en función de cómo piense esta cuestión, ¿no? Entonces, creo que justamente es desde ese lugar que quizás no tenga tanto que ver con el saber, o por lo menos con los saberes conscientes y las lecturas que maneja el analista, que tiene en la cabeza de, bueno, cómo tengo que intervenir o no, sino con aquello que en el campo fértil de la transferencia, como decíamos, se produce, permite la operación a tiempo y, como decía Seba, creo yo, con este estilo personal de la analista que hace un chiste, y como dice Freud respecto del humor, es benevolente con el yo, el super yo benevolente se manifiesta a través del humor, digo, y creo que permite muchas aperturas, no cierra sentido, sino que abre y permite la cesión, como creo que ubicaban recién, de lo que decía Alan del objeto pulsional. Me pareció además sumamente interesante esto como para seguir un poco con la charla, esto que ubicaba Alan en relación a que hay algo de la extraterritorialidad del objeto, de la intervención, que lo vuelve algo diferente y lo resignifica. La verdad es que me parece un hallazgo, por lo menos para mí, que soy ajena totalmente al mundo del arte, y que nos permite entender un montón de cosas, porque además la verdad es que cuando uno piensa en el concepto de interpretación, la interpretación, por ejemplo, la interpretación que hace un cantante de un tema en particular, o la interpretación que hace un actor de una obra en particular, tiene también algo de esta cuestión entre lo ajeno y lo propio, entre lo extraterritorial y lo personal, que creo que hace también al efecto que esto tenga. Nada. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. O seguimos, a ver, esperen que tengo 2 nuevos mensajes en el chat. Leo en todo caso un par de preguntas más y después sí le daría la palabra a Marcelo. Marcelo, ¿te parece? Leo un par de preguntas más y después le damos la palabra al doctor Viñar. Bien, entonces, Paula Colombo dice, la idea de juego que toma el grupo de contemporáneos corre el eje e interpela a la interpretación. Hace referencia a la relación humana entre paciente y analista. Gustavo Gaceta, me pregunto y les pregunto
si el analista no está interviniendo permanentemente solo con estar ubicado en el lugar de objeto de la transferencia, aunque no sepa a priori lo que dice o hace? Muchas gracias. Desde el aula híbrida, ¿sí? O sea, desde la institución. Muy estimulante el trabajo que presentan, gracias. Pensaba que las múltiples intervenciones del analista dentro del campo transferencial contra transferencial pueden tomarse como herramientas disponibles para cada quien según su marco teórico. Esto genera a su vez efectos que recirculan sobre ambos. Pienso que entonces no importa tanto la formalización que tome la intervención. ¿Sí? Leo a Cintia y con esto dejamos un momento, le vamos a dar después la palabra a Marcelo. Me resulta, dice Cintia Chantril, muy atractiva la propuesta con la que introducen el juego en el trabajo del consultorio, el estudio y la formalización. En ese sentido, acuerdo con lo que plantea Sebastián y Mariu, que el carácter chistoso no es menor. Por otro lado, entiendo que la interpretación y el lugar del analista siempre se definen por sus efectos, solo que a veces salen intervenciones involuntarias que nos sorprenden y nos llevan a encontrar qué lugar tenemos en la transferencia. ¿Sí? Yo les propongo esto, como estos han sido algunos comentarios, los vamos a dejar, voy a presentar al doctor Marcelo Viñar y después reabrimos el intercambio entre todos. ¿Sí? Bueno, el doctor Marcelo Viñar es doctor en medicina, psicoanalista, miembro titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, trabaja como psicoanalista en la clínica, en la docencia y la reflexión teórica. Ex profesor agregado del Departamento de Educación Médica de la Facultad de Medicina UDELAR, coordina el grupo de investigación de campo sobre adolescencia marginada y menores fuera de la ley. Fue presidente de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, APU, presidente de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, representante de la Junta Directiva de Asociación de la IPA, asesor del Consejo Nacional de Educación en temas de convivencia saludable y prevención de la violencia, y me permito agregar, un amigo de la casa a quien siempre es un placer tener entre nosotros. Marcelo, le damos la palabra. Bueno, si me dan la palabra, lo primero es acusar a Hernán Pérez de acoso laboral. Yo quizá no debiera estar acá hoy, es un texto muy trabajado, muy finamente trabajado por ustedes, primero por Alan en los comentarios. Yo, haciendo uso de mi hábito, no voy a elogiar lo mucho que hay de elogiable en este debate, la fineza que hay, sino buscar así con lupa qué es lo que le falta. Un texto muy trabajado. No se sabe si es del primer año de análisis o del quinto. No se sabe si hay pocos meses, porque la intervención, me parece que el análisis es un proceso donde hay una etapa inicial donde se recluta la transferencia, que no es instantánea, que es gradual y paulatina. Hay algo de lo infantil. Pierre Legendre dice que nacemos dos veces, un nacimiento biológico que tiene hora y día fijo, y un nacimiento antropológico que es por peldaños, por escalones y graduales, y que madura lentamente hasta llegar a la racionalidad. A mí lo que me parece que puede faltarle a este trabajo de síntesis de 4 páginas es algo de lo infantil, es algo de lo elemental, es algo de lo del olvido. Hay algo del conocimiento en detrimento de sentimientos, salvo el humor del chiste. ¿Y dónde está la violencia? ¿Y dónde está Thanatos en este vómito y en esta ansiedad? Eso es lo que me resulta faltante. Por ejemplo, la pregunta de si yo voy a aceptar esos bombones o no en acto,
o mantener rigurosamente el mandato de que la ambigüedad del proceso analítico existe, la renuncia al cuerpo erótico y al cuerpo en acción. Y yo, que soy adicto al chocolate, tengo que hacer un trabajo conmigo mismo para decir que no al regalo. Me parece imprescindible no aceptar regalos. Además, el regalo es gastronómico, es decir, es en el mismo tópico que la sintomatología. Me parece que el aspecto de arte que tiene la interpretación, que Alain trajo con gran fineza, con riqueza expresiva, de homologar el campo bipersonal de Baranger y de los formalistas rusos. Sabemos la distinción entre intervención e interpretación solo a posteriori, no lo sabemos en el momento que pronunciamos. El psicoanalista, en la atención flotante, no tiene que estar pendiente del saber, sino de la ocurrencia. Entonces hay algo faltante, que es lo del disparate y lo de la violencia, que me parecen lo que en este fragmento yo destacaría como algo a hurgar, algo a buscar. Algo de explorar y apuntar a lo prerracional, a lo disparatado. El peligro de la estética, de lo artístico, es que evita la violencia, gravita en favor de la transferencia positiva. A mí me parece que en algunos momentos, y esto es lo que yo no sé, porque el protocolo no explica detalladamente en qué momento del proceso analítico, yo sería diferente en cómo interpretar el puente entre el síntoma de los vómitos y del dolor de estómago, el tubo digestivo como órgano de choque, con la violencia y no con el deleite, es decir, con el equilibrio entre eros y tanatos que hay que siempre buscar en el mundo pulsional. Y si es un momento de reclutamiento, de transferencia, es distinto que si ya hay una transferencia consolidada y una fantasía bipersonal construida en el proceso, ya maduro. Yo pienso que la posición del analista, como la del padre y la madre en la realidad imaginaria de la relación parento-filial, que me parece que es la analogía más importante para el diálogo analítico, es que a veces tenemos que permitirnos, analista y analizando, a ir en la infancia fundadora de las reglas del análisis. Me parece que es necesario hacer la elaboración fina, intelectualmente fina, que ha sido hasta ahora, pero también, bueno, yo voy a dejar esto como desafío, como pugna de preguntarse dónde está la transferencia negativa en el análisis de Griselda. Y la pregunta fundamental entre la interpretación y la intervención, yo por supuesto que me afilio a la segunda posibilidad, que recién sabemos a posteriori, porque transmitir no es informar, como dice Heidegger,
transmitir no es informar a alguien de algo que antes no sabía, sino transformar ese alguien en alguien que antes no existía. Termino por acá y luego de algunos comentarios o guerras que propongo desencadenar, podemos seguir el debate, que es lo que importa de esta reunión. Sí, bárbaro. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Hernán, no sé si querés defenderte de esta acusación de acoso laboral acá, que en todo caso, yo le digo, Marcelo, échenos la culpa a todos. O sea, nosotros le comimos la cabeza a Hernán para que él haga lo propio con usted. Así que en todo caso asumimos todos la parte que nos toca. Te insistimos mucho para que estés, Marcelo, y te agradecemos que hayas estado. Gracias. Sí. Nos parecía que era como muy importante también esto, ¿no? que yo planteaba un poco al principio. Hoy es como la última vez que tenemos en Científica disponible el Zoom, y justo nos tocaba estar con este grupo que, digamos, que queremos tanto, los que somos parte, entonces nos parecía que era imperdible la oportunidad de tener a alguien de la experiencia de Marcelo, de la buena onda, y bueno, una discusión además tan específica, ¿no? Como para contarnos a todos, por eso nuestra insistencia. Así que bueno, voy a leer un comentario que está acá en el chat, o mejor dicho, a ver, lo que voy a hacer, si les parece, es volver a leer algunos de los comentarios que leí antes de la intervención de Marcelo, junto con el último de Nora, mientras seguimos esperando intervenciones. Vuelvo desde, bueno, esto que Paula Colombo dice que la idea de juego que toma el grupo de contemporáneos corre el eje e interpela la interpretación. Hace referencia a la relación humana entre paciente y analista. Gustavo Gaceta, que dice, si el analista no está interviniendo permanentemente solo con estar ubicado en el lugar de objeto de la transferencia, aunque no sepa a priori lo que dice o hace, ¿sí? En la misma, digamos, en la línea de lo que venimos charlando. Desde el aula híbrida, pensaba que las múltiples intervenciones, o sea, a ver, las felicitaciones, si quieren las leo, pero bueno, muy estimulante, o sea, hay muchas felicitaciones, yo estoy leyendo los comentarios que hacen a los textos. Pensaba que las múltiples intervenciones del analista dentro del campo transferencial, contratransferencial, pueden tomarse como herramientas disponibles para cada quien según su marco teórico. Esto genera a su vez efectos que recirculan sobre ambos. Pienso que entonces no importa tanto la formalización que tome la intervención. Cintia, que dice que acuerda en el tema de lo chistoso, y ella entiende que la interpretación y el lugar siempre se definen por sus efectos, solo que a veces salen intervenciones involuntarias que nos sorprenden, nos llevan a encontrar el lugar que tenemos en la transferencia. Muy interesante. Miriam Kuchnovsky, muy interesante, dice. Graciela Makotinsky nos felicita a todo el grupo de contemporáneos. Andrea Montauti, muchas gracias, muy interesante. Ali Levin, felicitaciones al grupo, muy trabajado los planteos, felicito a los comentadores. Nora, acá esto que voy a leer ahora es como nuevo. En relación al comentario de Marcelo Viñar, considero que hay una diferencia crucial cuando los bombones son incorporados como cualquier otro objeto oral de manera compulsiva que cuando son objeto de regalo. Cintia nuevamente, en relación a lo que, Cintia Chantrill, ¿sí? En relación a lo que plantea Viñar, quizás el chiste logra un movimiento que hackea la facilitación de la compulsión, de la pulsión en torno al objeto, y preserva la persona del analista de modo muy ágil, evitando ser tragada y vomitada como algo, ¿sí? Bueno, Albertina Lupi nos felicita, excelente trabajo de todos, un placer, se tiene que retirar. Norberto Lloves, la violencia que plantea Marcelo, que podría pensarse en el vómito, y en ese punto me pregunto, si el regalo no podría ser un representante disfrazado de ese vómito, digo por las posibles equivalencias simbólicas que da cuenta un regalo. Elisa agradece, y bueno, y me parece que podemos escuchar un poco más, hay un par de intervenciones que sobre las que quizás podamos conversar un rato. No sé si alguien tiene ganas de... Yo haría directamente la pregunta si ustedes aceptan los bombones o los restituyen a la regaladora.
al acto por acto, como punto, porque aceptarlo es incluirlo en el proceso Ujú, y rechazarlo significa una definición del encuadre. ujú. Sí. El No sé asunto es asumir las consecuencias de una postura o la otra. Ujú. Sí. No sé si quieren, o sea, porque en realidad nosotros omitimos poner esto en el texto, pero bueno, no sé si lo quieren comentar, qué es lo que pasó, o si simplemente jugamos con las dos posturas, ¿no? Con las dos respuestas posibles. Este, ¿no? Marta, ¿quieres decir algo? Dale, Marta de Justi. Sí, estás desmuteada, sí. Mm. No está desmuteada, la desmuteamos ahora. ¿No está desmuteada? Ah, No, Marta. Ahí te perdón. solicitamos, Marta. Ahí está. Ahí está. Bueno, hola Marcelo, te saludo. Un placer saludarte. Y me pareció muy interesante el punto de la violencia. Pero yo pensé, cuando había puesto sobre la mesa el regalo, supuestamente, que la analista le dice, ¿me venís a dejar lo que vos no comés? Yo pensé en la línea de que el acting estaba en la línea de poner el vómito sobre el escritorio, esperando. La analista me parece que se acercó un poco a esa idea, pero yo, digamos, me acordé de un paciente ayer que encuentra a la hermana que había tomado muchos medicamentos, y la hermana está en una situación, digamos, de, bueno, una tentativa de suicidio, ¿no? Entonces me dice que él no sabía si podía decir todos los detalles que él había tenido que hacer con la hermana, que no sabía dónde decirlo, porque a la mamá no se lo podía contar, porque eran asquerosos, porque esto, porque lo otro. Y le dije, aquí, dije yo. En realidad era el asunto del vómito. Y yo me quedé pensando, porque entiendo que lo que sí hizo la paciente es hacer entrar en conversación algo que no pudo hacerlo de otra manera. Como dice Exacto, exacto. el lobo, ¿no? Hizo entrar en conversación esto, y creo que lo más, el humor, yo tengo otra idea del humor, yo pienso que el humor produce el efecto humoroso, porque lo que campea, digamos, lo que bordea, es una infinita angustia. Entonces, hay algo que el humor produce que es un giro imprevisto, digamos, ¿no? Como el reo frente al cadalso, ¿no? Dice, ay, qué día, lunes para morir, bla, bla, pero va a morir. Entonces, lo que a mí me parece que le presenta, y esa es la violencia, pero que no, vuelvo a decir, lo pienso más desde una manera de esto que dije antes, de hacer entrar en conversación, es justamente lo que decís vos, Marcelo, que es la compulsión a vomitar encima del otro, a vomitarlo, ¿no? Tal vez como acto de amor, como hacen los bebés, ¿no? Cuando devuelven parte de la leche. Bueno, esto quería ponerlo acá, y la verdad es que la idea, si es esta que dijiste, si uno lo devuelve o no, creo que tampoco se puede saber a priori. Exacto. ¿Entendés? Que hay que ver cómo queda enredado en la transferencia. Yo pienso que este gesto que hizo con la analista es en un proceso que ya va avanzando. Lo que vos decís, como decís, con respecto a que ya hay transferencia acumulada. Entonces, En todo caso, jugar con el regalo como algo, un trabajo de descondensar el acto claro, en un ramillete
de jugadas, el trabajo de condensación que contiene el acto del acting in, de la actuación, que decirle que darle un valor diverso, un valor de exploración verbal. Claro. Y que lo que quiero que me regale es la comprensión de lo que pasa adentro de ella. Sí. Qué Y me parece interesante. interesante por ahí esta cuestión, ¿no?, de interpretar el mismo, digamos, nosotros hicimos una lectura en el texto que presentamos, pero propusimos justamente a esta multiplicidad de opiniones. Creo que en lo que estamos como conversando se va dibujando de alguna manera, por un lado, bueno, esto de entender estos bombones como un regalo en el sentido solamente del acting out, también en este sentido que traía Norberto en su comentario, las equivalencias simbólicas, ¿no es cierto? Y sobre todo, por lo menos así fue como nosotros lo entendimos, como poder decir algo de alguna manera, proponer esto. Es la manera en la que esta paciente, que llega como puede, trae su problema con la comida y con los vómitos, ¿no es cierto? Y creo que los analistas, la analista que la recibe, lo toma y lo abre, lo despliega, digamos, ¿no? En esto de decir, bueno, hablemos de este algo, ¿no? La posibilidad de hablar de algo, y además, como creo que de a poquito va decantando, por sus efectos, ¿no? Nos damos cuenta de que esto tuvo un efecto efectivo, valga la redundancia, tuvo un efecto efectivo para limitar ese síntoma muy mortífero. La pregunta por la agresión insiste en el chat, así que está buena, sí. Gracias, María Eugenia. De nada. Sí, no sé si Seba, querés decir algo, dale, sí. Sí. A ver, por un lado, bueno, ahora mencionaste agresión y Marcelo había arrancado con violencia, que me parece que es una diferencia para tenerla en cuenta nomás, ¿no? Pero con el tema de un poco la violencia, en tanto tánatos y también la violencia, ya que le agregamos de las interpretaciones y de las cosas que suceden en transferencia, pensaba por ahí tratar de hacer otra diferenciación de lo que es tánatos o violencia en las expresiones del paciente sintomáticas o en los acting, y lo que es el juego o poner en juego la violencia en sesión, ¿no? Y cuando digo poner en juego, me refiero ya a darle un estatuto simbólico o hacerla circular desde una alternativa simbólica, un poco con el chiste o con la manera, incluso con la interpretación, con la parte verbal de la interpretación, que ya es como darle un sentido diferente para que tenga otro tipo de circulación y poder hacer algo con ella, ¿no? O sea, me pregunto entonces esto, la violencia en la sesión entre las expresiones o los decires y las asociaciones del paciente, cómo entran en juego ahí, y también lo que puede implicar la intervención. Ya pensando que uno está tratando de cambiar algo, y eso ya es violento, en un buen sentido, ¿no? O agresivo, por lo menos. Sí. No sé si sigo leyendo o alguien más quiere. Norbert, vos querías decir algo que estabas. Sí. No, en principio me parece sumamente interesante la propuesta que nos trae Marcelo, que es poner el dedo en la llaga, digamos, respecto de cómo manejarnos, porque acuerdo con lo que dice Marta, de que esta paciente de alguna manera pone en juego con su acto para la conversación y para el trabajo con eso, pero Marcelo además nos plantea no solamente la posibilidad de poner palabras, sino cómo situarnos como analistas respecto de un acto ahí.
aceptar o rechazar ese regalo. Y creo que en ese punto es como un punto que inquieta, digamos, ¿no? Estando ahí en transferencia, decir que sí o decir que no, también pone a jugar algo de uno como analista y que por lo menos tenemos que estar advertidos, ¿no? Que lo aceptemos o lo rechacemos, va a haber algo que va a representar esa propuesta, ¿no? ante esto que trae ahí el paciente. No, me parecía sumamente interesante porque no se trata solamente de una... Es otro tipo de intervención que no estaría en el terreno de la palabra, sino en el terreno del acto del analista, ¿no? Todo un tema. Esto. Y ubicando también lo que traía Marcelo, también me parecía interesante lo de los tiempos del análisis, ¿no? Que eso va a depender de en qué momento del análisis se encuentra ese proceso. Me parecía muy interesante esta propuesta. Bien. Leo un par de comentarios más que hay en el chat y después volvemos a seguirlo charlando y le vamos a dar... Alan, ¿querés tomar la palabra ahora? Porque si no te me vas a quedar ahí relegadito y tenés mucho para decir. Bueno, Dale. no, como les parezca. No, yo quería hacer una pregunta al doctor Viñar en relación a algo que traía sobre la dimensión de la violencia, que él ubicaba como la distinción entre la estética, o algo del orden de lo bello, y la violencia. Quería preguntarle por qué establece esa distinción, porque yo pensaba, no sé, millones de referencias, pero por ejemplo el cuadro de Goya, Saturno devorando a su hijo, pensaba en las tragedias de Sófocles, en una referencia más cercana pensaba, no sé, la lista de Schindler. No creo que sea una violencia necesariamente estetizada, sino que más bien puede generar, incomodar en ese sentido, volvernos sobre la violencia para percibirla en el sentido de los formalistas de una manera nueva. Por eso quería preguntarle cómo piensa él esa distinción, digamos, entre la violencia y el arte. Como tú. A ver, Marcelo, ¿cómo? No se escuchó. Como Alan, es decir, simplifiqué la violencia como un elemento aislado y él me hace ver la síntesis de lo bello y lo violento en el mismo símbolo expresivo. Sí. Y que hay un momento en que solo lo bello puede expresar la violencia. La literatura concentracionaria, la literatura del mundo concentracionario, los trabajos de Svetlana Alexievich, premio Nobel, sobre el terror o el grito de Moon, estamos de acuerdo con la rectificación. Me puso un deficiente, Alan, bueno. No, ¿cómo va a decir eso? No. Acá justamente estamos todos, me parece que es además súper interesante, y esto es algo que vengo pensando desde que se fue armando esta propuesta de la mesa, que es súper interesante también el intercambio generacional, porque acá somos tenemos un abanico de edades enorme entre expositores, participantes, y no es enorme y ya, sino que además me parece que hace también a la manera en la que el psicoanálisis se fue introduciendo entre nosotros, ¿sí? En distintos momentos de nuestra vida y en distintos momentos de nuestra historia. Y encima con esta cuestión extraterritorial de tenerlo acá el doctor Viñar, quien más allá de ser un amigo de la casa, no reside en Buenos Aires, digamos, es uruguayo, ¿no? Perdón, Daniela, ¿querés decir algo? Sí, quería pensar, quizás traer, ¿no? Que en torno a esto del regalo, siempre pensaba que los pacientes a veces nos regalan objetos, también nos regalan sueños, ¿no? Alguien recién comentó, leía en el chat, en torno a desmenuzar, pensar el regalo, no es sin la transferencia, no es sin un recorrido, y por eso se interpreta, se lo piensa, se lo ha añadido, en el grupo lo hemos añadido como parte de la viñeta. No se entiende, gracias. Acérquese. Además al micrófono, a ver, ahí me escuchan mejor. Ahora sí. Así, perfecto.
Los pacientes nos regalan, ¿no? Nos regalan canciones, cuando nos mencionan algo, nos regalan silencios, porque es el amor de transferencia, es demanda de amor, y en el amor también se dan regalos, y acá, bueno, bombones. El bombón y el amor, ¿no? En San Valentín se suelen regalar muchos bombones. Digo, ¿no? La simbología que uno le puede encontrar, más allá de la casuística, la historia personal, para cada cual, bombones, ¿no? Porque pueden traer 5 pacientes psicoanalizantes diferentes No bombones. se te escucha. Se te escucha No. difícil, acércate por favor. Ay, a ver, ahí estoy mejor. Ahí. Ahí Ahí va, sí, bueno, me quedo ahí bien cerca. Quédate quieta Quédate ahí. Y La imagen queda medio regalanos rara, tu- pero tu bueno, no voz. importa. dale. Digo, ¿no? La simbología que va a tener para cada uno, lo que viene a representar en acto o demás, tendrá que ver con cada uno. Con respecto a aceptar o rechazar, es como bastante, por lo menos para mí, pensarlo en universal, bastante complejo. Cada paciente, cada historia, cada situación, porque rechazar también es delimitar, si algún paciente tiene algún un posicionamiento de dar compulsivamente, dar con todas las acepciones que tiene dar, bueno, quizás sea función del analista acotar ese goce, diciendo no, acá no, basta por hoy, hasta acá llegamos. Bueno, habrá que ver en cada situación. Así que bueno, pensaba en el regalo, que los sueños muchas veces yo los pienso, por lo pronto, como un regalo al análisis, y vincular también y pensar el regalo en el terreno amoroso, ¿no? Como, ¿no? Que no es sin amor. Eso. Bueno. Leo algunos comentarios más que hay en el chat, preguntas, comentarios, ¿sí? Perla Frenkel dice, muy interesante el comentario de Marcelo, me parece que nos advierte respecto al olvido de lo pulsional y el enaltecimiento del objeto. Gracias por la interesante actividad, se tiene que ir. Graciela Makotinsky es la que escribe esto que decía Daniela, intervenir sobre el regalo sería como ir desanudando las escenas del sueño. Alicia Gómez, ¿sí? Buen día. Optar por no aceptar el obsequio en determinadas estructuras psíquicas, ¿no haría correr el riesgo de herir letalmente la transferencia? Más allá del momento de madurez de dicha transferencia, el volverse él analizando con su regalo a su casa puede resultar una triste imagen. Muchas gracias. Nora Rabinovich, muy interesante el trabajo del grupo de autogestión y los comentarios de los invitados. Muchas gracias. Gaby Kramer, muchas gracias por las presentaciones, valoro esta posibilidad de debatir viñetas desde la posición del analista, felicitaciones. Bueno, parece que este tema de herir la transferencia, ¿no? O justamente de no olvidarnos de lo pulsional es como lo que está acá insistiendo, ¿no? Me parece. Sí, Marcelo, lo escuchamos. No, que toda regla tiene sus excepciones y que singularizar, no hay ningún dogma genérico para eso. Ustedes lo ponen en el epígrafe de la carta de Freud a Ferencia al principio. Yo quería señalar una postura radicalmente ofensiva para provocar el debate. Buenísimo. Kristeva dice que no hay ningún análisis que se parezca a otro dentro de los miles que hay. El asunto es, como hacemos con los hijos, de cuándo poner límites y cuándo abrir espontaneidades. Sí, bien. Igual a mí me parece muy interesante un tema que nosotros cuando hicimos el recorte no tocamos, pero que quizás está muy bueno retomar, que es esta cuestión del acting out, ¿no es cierto? Que ustedes de alguna manera lo han como ambos señalado, ¿no? Pensar esto como en su vertiente de acto, de acting, esto que también recién traía nuevamente Norberto, me parece como algo que realmente nosotros elegimos ir por otro camino, pero, a ver, no es que elegimos dejarlo afuera, es que en ese momento no se nos ocurrió ir por ese lado, hablando de lo que se te va ocurriendo y lo que no se te va ocurriendo, también estando tomado en el análisis, en el momento de estar ahí, en esa incómoda posición que es siempre la posición del analista, ¿no? Siempre un poco incómoda.
De acuerdo. Claro, sí. Qué sé yo, no sé, a ver si, acá siguen, mira, bueno, siguen los comentarios, pero esperen que no puedo leerlos. Mario, para un pequeño aporte, en las memorias del hombre de los lobos, el hombre de los lobos comenta, porque esto no es algo que haya encontrado en Freud, que Freud pedía, cuando terminaba un análisis, le pedía a sus pacientes, según dice el hombre de los lobos, un regalo que dé cuenta como finalización del análisis. Lo interesante que cuenta el hombre de los lobos es que cada vez que él veía una foto de Freud, se reconocía como analizante de Freud en ese regalo. Digo, en este punto, algo que parecería que hubiera sido una intencionalidad de terminación, mantuvo vigente el vínculo del hombre de los lobos con Freud en cada foto o en cada lugar donde lo veía, y veía en su consultorio, en el consultorio se veía representado por ese regalo. ¿No? Digo, me parece muy interesante para pensar esto que nos trae Marcelo, todo el movimiento, el punto que planteó Alan, para pensar la complejidad de cada situación, o lo que traía Daniela, ¿no? Que es un regalo. Si es lo mismo un regalo cuando viene realizado en un objeto, o es las palabras que alguien regala, o el comentario en sueño, a que sea un determinado objeto el que está en juego, ¿no? Creo que Cintia quería comentar algo. Sí, igual les leería que hay alguna, antes de darle la palabra a Cintia Chantril, que está pidiéndola, quiero leer, bueno, Marta felicita, saluda, nos felicita a todos, un gran abrazo a Marcelo. Inés Gutiérrez pregunta concretamente, me preguntaba si rechazar el regalo no sería una forma de convocar la transferencia negativa que Marcelo no encontraba en el material. Interesantes y movilizadores los comentarios, dice Graciela Makotinsky, y hay una pregunta del aula híbrida que dice, en el texto y en la intervención de Marcelo sobrevuela la cuestión de la abstinencia del analista, ¿cómo lo piensan? Ahora yo diría, le vamos a dar la palabra a Cintia Chantril, y después les damos unos minutos más a los expositores. ¿Sí? Cintia, te estoy pidiendo reactivar tu audio y no lo estás reactivando. Bueno. Cintia, bueno, no sé, capaz que le quedó apretada de antes, y no sé. Bueno, interesante incluir la cuestión de la abstinencia, ¿no es cierto? No sé cómo... No sé. Pero la abstinencia es aceptar el regalo o rechazarlo. Bueno. Hola. Perdón. ¿Me escucha? Ahí estás, sí, se te escucha, sí. Porque estoy con un ruido de fondo muy molesto y por eso no quería abrir mi micrófono, no sé. Si ustedes les molesta o no. Cintia, te escuchamos, Cintia. ¿Se escucha claro? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno. No, yo me quedé pensando en el tema del regalo y en las series complementarias, como venían hablando, y me resulta también muy interesante poder poner en contexto justo el artículo de algunas transposiciones de la pulsión anal, ¿no? Donde él habla allí de las series, pero menciona los regalos especialmente en transferencia, y dice que menciona los regalos especialmente en el tratamiento, y habla de las consecuencias que puede llegar a traer esto en el clima transferencial, ¿no? Como que hay un poco de todo lo que van diciendo, de que es inquietante. Me gustó el comentario de Norberto, ¿no? Cuando aparece un regalo en sesión es inquietante. Ya hace todo otro contexto, tomando lo que decía Marcelo, es como que también viene a forzar un poco el encuadre, ¿no? Porque es un elemento nuevo y hay que ver qué se hace ahí. Por eso lo inquietante me gustó. Y también quería compartir con ustedes una experiencia que me resultó curiosa, interesante, en la clínica,
que se trata de una paciente, para resumir, una jovencita muy, muy generosa, que se le imponía la cuestión de la generosidad. Entonces, cada vez que había un cumpleaños en la oficina, se ocupaba ella, cada vez que se iba de viaje, un souvenir para cada uno, cada vez, bueno. Y así venían los regalos al consultorio, ¿no? Y en la medida en que esto se fue trabajando de manera colateral, digamos, no iba directo al punto, sino más bien a su rasgo generoso o a su exigencia de generosidad, que no es lo mismo, los regalos empezaron a dejar de llegar y finalmente no hay más regalos. Así que creo que es muy interesante la presentación que hacen y estoy de acuerdo con vos con esta cuestión de la riqueza transgeneracional también, ¿no? Como que cada uno hace su formalización y ninguno ninguno abandona su posición analítica. Me parece genial, como que cada uno se sostiene desde su marco teórico en la interrogación, ¿no? En esta mesa. Eso me gustó mucho, se los quería agradecer. Y menos mal que no se escucha el ruido que hay acá. Bueno, gracias, Ay, gracias por conectarte también. Bien, no sé si, me parece que esto que comenta Cintia vuelve un poco sobre lo que decía Daniela de hay que ver qué es lo que es dar, ¿no? ¿No es cierto? ¿De qué se trata esto de dar? Lo que pasa que por ahí como a Dani se la escuchaba muy entrecortado, no se podía entender. Y también me parece interesante, yo sigo en este punto donde me até a lo que trajo Alan, esta cuestión de la extraterritorialidad, porque en este caso, más allá de hablar digamos, de muchas cosas, también se trae la cuestión de un regalo, algo que es traído, que digamos que en el marco tradicional del consultorio no entran unos bombones, no entra un regalo de bombones, hay algo ahí, no entra un regalo normalmente, ¿no? Hay algo ahí de lo ajeno que se hace presente. A mí me parece que es súper interesante pensarlo desde ahí, porque a mí particularmente me interesa todo el tiempo pensar lo que ocurre dentro del campo, como bien ubicaba Marcelo, me parece el campo de los Barangeimon en relación a esta cuestión del campo de lo artístico, de lo estético, ¿no? Me resulta muy interesante plantear siempre lo que ocurre dentro y fuera, porque me parece que todo el psiquismo funciona con esto de lo interno-externo, lo ajeno propio, no es sin eso que hay posibilidad de psiquicización, de movimiento psíquico, de cambio, y creo que de alguna manera cuando el paciente trae el regalo también genera algo de traer algo de lo extraterritorialidad, de lo extraterritorial, traerlo al análisis, ¿sí? Así que bien. No sé, Marcelo quería decir algo, Alan, y después le vamos a dar la palabra a Silvia que le está pidiendo, sí. No, yo voy a escuchar. Bueno, Alan. No, yo pensaba algo en relación a los comentarios que venían haciendo y una intervención sobre, también de nuevo la pregunta sobre abstinencia, yo la articulaba con la otra sobre la presencia del analista, ¿no? Y bueno, la referencia freudiana del silencio, ¿no? Del detenimiento de las asociaciones relativa a la presencia del analista, que también hay un sesgo de la presencia del analista que puede... que habría que ver cómo se maniobra con esa presencia y en ese sentido hay que ver cuál es la función de la abstinencia, me pregunto, evidentemente no tengo respuesta, cuál sería el buen uso de la abstinencia cuando precisamente el analista en el silencio, digamos, en la sesión, puede presentificar algo de lo pulsional o algo de lo violento o algo de eso que Marcelo traía. Digamos, cómo maniobrar también con ese momento, con esa presencia. Bárbaro. No sé, Vale, vos querías decir algo que te veo asintiendo, ¿no? ¿Alguien tiene ganas de hacer algún comentario? Cuando digo alguien del equipo nuestro de trabajo. Hernán, ¿quieres decir algo? Dale, desmuteate. En teoría tenés que poder porque sos coanfitrión. Sí, puedo. No, me quedé pensando también ahora esto que decía Alan, en relación a la abstinencia, la pregunta también que nos hicieron, ¿no? Y me acordaba del texto de Freud de Amor de Transferencia, ¿no? Puntualizaciones del amor de transferencia, ¿no? Que, bueno, Freud plantea esto de, digamos, ¿no? Ni aceptar ni rechazar, ¿no? Digamos, ¿sí?
¿no? Y me quedaba pensando en relación a los bombones, ¿no? Bueno, esto que decía Dani, ¿no? Digamos, para Grisel, digamos, lo que se le jugaba en esto del amor, de hecho decía ella, ¿no? Que para ella servir la mesa, ¿no? Tenía que ver con un dar amor, ¿no? Sí, digo, bueno, me quedaba pensando en relación a eso, ¿no? Digamos que a veces, bueno, quedan los bombones ahí en la mesa, ¿no? Pensando en esto que dice Freud, ¿no? No los rechazo, quedan ahí, digamos, ¿no? No, pero bueno, me queda como pregunta también, ¿no? En relación a esta cuestión de ni aceptar ni rechazar, ¿no? Bueno, ahí Freud hablaba en relación al enamoramiento, ¿sí? Digamos, ¿no? Pero bueno, digamos, me queda pensando eso y que digo, me parece que se juega claramente esta cuestión de la abstinencia, ¿no? Digamos, y esto que decía Marcelo, ¿no? La abstinencia está en el aceptar o en el rechazar, ¿no? Esto. Sí, me parece súper interesante lo que está ocurriendo con esta mesa, digo, como que es claramente una intervención. Nosotros tuvimos, al proponer el tema, una nueva intervención en acto, porque miren todas las cosas que se están abriendo, y eso está genial. Así que, bueno, Silvia, que habías pedido la palabra. Sí. Eso, está demostrado, sí, bien. Bueno, primero felicitar al grupo de psicoanálisis contemporáneo porque nos está haciendo pensar un montón y me parece riquísimo el debate que se está dando. Y un placer volver a verte, Marcelo, y escucharte. Y Alan, me encantó también tus comentarios. Me preguntaba cómo pensar el término regalo, porque es un producto más que trae la paciente. Que nosotros la adjudiquemos, que es un regalo, no sé si tiene que ver con, tal vez podemos pensarlo de otra manera, porque si nos quedamos en el tema de que es un regalo, es una cosa. Si lo pensamos como algo más que trae la paciente para ser trabajado en terapia, es otro modo entonces, o otras preguntas, o otras jugadas teóricas internas que a uno se les van a ir planteando en el momento de la recepción de eso que trae. Pensaba, relacionado, Daniela, a lo que vos traías hace unos minutos, de un sueño, también es algo que trae el paciente, trae varias cosas. Bueno, trae bombones, no sé si es un regalo, trae bombones. Y en tal caso habría que ver qué hacer con esto, que es tan difícil e inquietante. Adhiero absolutamente, Norberto, que es sumamente inquietante y nos pasa. Y es en el a posteriori que vamos a poder dar cuenta acerca de lo que hicimos y sus efectos, porque pensaba que también rechazarlo no sería en algún registro, depende también del momento del tratamiento, como decía Marcelo, ¿no? Porque hay que establecer también un vínculo terapéutico, la alianza terapéutica, para que se pueda desarrollar la transferencia, habría que ver en qué momento, y a mí me encanta que Daniela no haya comentado el momento, porque nos permite jugar más y abrir mucho más el debate, ¿no? Pero pensaba, si rechazamos, ¿no sería también ponernos en espejo como una especie de vómito de parte del analista de ese rechazo? Tal vez podríamos hacer otra cosa con esto. ¿No? Me parece interesantísimo poder pensarlo, pero no dejar de comentar que el regalo, o nominarlo como tal, va por cuenta y cargo nuestro. Tal vez para la paciente no es un regalo, es una producción que trae, y es diferente. Bueno, quería seguir pensando con ustedes esto. Sí. Gracias. De nada. Quizás en relación, ahora te doy la palabra, Seba, me la tomo yo primero, pero ahora se las doy, chicos. No, nada, que pensaba que justamente por ahí, claro, nosotros escribimos el texto y entonces sabemos como las palabras, pero justamente hay hay una pregunta que nosotros nos hacemos en relación al texto, varias, ¿no? Pero hay una que es, ¿cambia el nombre que le damos a las cosas el hecho de lo que ellas son? Eso creo que tiene que ver un poco con esto que vos traías, Silvia. Y la otra que nosotros decimos, recoge para la transferencia, o sea, toma eso y lo relanza, ¿no es cierto?, para seguir pensando. Y eso nos parece que justamente abre a una serie de significaciones. Digo como para poder retomar, y lo mismo que vos traías, Silvia, también es lo que decía Alicia Gómez, ¿no? No sería que la paciente se vuelve con su regalo, no regalo, ¿no? Porque además regalo puede ser regalo en el sentido de obsequio, pero también puede ser regalo en el sentido que traía Norbe y Say también, de las equivalencias simbólicas, ese pene, niño, regalo, dinero, todo ahí dentro de esto que el paciente trae, ¿no? Así que eso era algo que quería decir yo. Después, no sé,
Seba, vale, ¿quién quería? Seba, dale, sí. Desmuteate. Tomando por ahí, justo Silvia dijo algo de esto de la significación que le podemos dar nosotros, más allá de como producto del paciente, o producto en sesión. Lo que más allá también de las distintas posiciones, lo que claramente sucede es que frente a algo como esto se interviene, ¿no? Me parece que, digamos, tomando la cuestión de la intervención, aceptar, rechazar, aceptar y rechazar a la vez también, uno puede aceptar el regalo con rechazo, y rechazarlo con aceptación, pero sea regalo, sea producción, sea... porque de hecho, yo estoy repasando un poco en la lectura del material, no sé si está implícita la aceptación o el rechazo de los bombones, de los chocolates, sino que está el hacerlo circular de alguna manera, ¿no? Darle una vuelta, quizás al acto de ofrecer, de regalar, también una posición quizás más simétrica en el análisis en el sentido de poder tomar esto que trae de distintas maneras y no estar en la posición de o dejarse ser regalado, donde también, bueno, esto es una cuestión de intercambio, pero lo tomo sobre todo en la idea de superposición de zonas, que tiene que ver con el juego de analizar y con el juego que se arma entre la zona de juego del paciente y del analista, ¿no? Que en esto, bueno, es única, en esto de los miles de análisis también que hizo el sistema, y que tiene que ver con sí hacer algo y con respecto a eso y no ignorarlo, ¿no? Gracias, Seba. Sí, bien. Vale, dale. Digo Sí. yo. No, bueno, me suele pasar que tengo que adelantar, pero yo quería retomar lo que había dicho Paula Colombo un poco más arriba, que es el tema de la propuesta, ¿no? Que es el tema del juego, del jugar. La viñeta es un elemento que trajimos para jugar, la propuesta era jugar con teorías, con experiencias de cada uno, como un ejercicio creativo, interactivo y de introducción constante, obviamente de psicoanalistas pensando, jugar con el arte, como nos propuso Alan, jugar con el desafío, como nos propuso Marcelo, jugar con todas las cosas que nos quedaron en el tintero para no ser demasiado extenso nuestro escrito, y bueno, siempre quedan cosas por afuera. También, bueno, un poco, Marcelo cierra con una actitud, me parece, que es lo que nosotros destacamos en la posición que toma Freud, digamos, como esta actitud humilde frente al conocimiento y esta apertura que tuvo frente a lo que escuchó de Alan, y como, digamos, automáticamente hizo un giro y nada, reconoció, lo tomó, lo pensará, ¿no? Sobre esto del arte, la violencia y esto que se jugó ahí, me pareció súper interesante como actitud frente al análisis y a la vida. Esto del caso por caso también es algo que nosotros tomamos, o sea, el regalo se acepta o se rechaza según el caso por caso, la abstinencia según de qué, según el juego transferencial que propone el paciente, así que no hay una regla, lo que se ve en cada análisis, con cada paciente, en cada proceso y en cada momento, como también decían, ¿no? Y bueno, y nos llevamos un montón de conceptos para pensar, ¿no? No los voy a enumerar porque ya lo fueron mencionando, pero cómo esto tiene que ver con que cada uno, desde sus conocimientos y su experiencia como analista, fueron trayendo distintos temas teóricos y clínicos para seguir pensando. Y esa es la propuesta de este. Bien.
Les comento que nos quedan 6 minutos porque -5 tenemos que pasar el micrófono. No sé si Lau, Dani, Hernán quieren decir algo o les damos la palabra a nuestros comentadores. Dani, ¿te desmuteaste? Dale. Sí, principalmente gracias a todos por los aportes, me parece que, a ver, voy a acercar porque después no se me escucha. Y me parece que principalmente el objetivo era esto, ¿no? Poner en juego, jugar con las palabras, jugar con lo que sabemos, y en análisis también hay que jugársela. A veces hay que jugársela sabiendo que esto puede salir bien, o a veces hay que reactivar el GPS y recalcularlo. Así que, bueno, a seguir jugando. Porque vivir es jugar y hay que seguir jugando, decía Calamaro, ¿no? Sí. Así que... Y yo quiero seguir jugando. Y yo quiero seguir jugando, bueno, yo lo propongo a todos que jueguen. Todos queremos. Como todos. Bien. Bueno, eso. Laura, Hernán, ¿no? Bueno, no. Ok, bueno, entonces, no sé quién quiere, les damos un par de minutitos a Alan y a Marcelo. Alan y Marcelo, sí, Sí, para ir cerrando. sí, Yo tengo poco para decir. sí. Tal vez las primeras intervenciones deban ser en forma interrogativa. El aporte de Silvia Schlafman me pareció importante. ¿Qué son los bombones para la intención consciente? Ponerlo en duda, fomentar la interrogación, fomentar la pluralidad de sentidos e ir trabajando la descondensación del acto. Los Barangé llaman esto la renuncia al cuerpo erótico y al cuerpo de acción. Lo que intercambiamos son palabras y comprensiones. Esto de reivindicar nuestro oficio como un oficio básicamente palabrero, me parece una frontera a preservar en el análisis que se ha reasegurado en el análisis contemporáneo en relación a momentos en que esto era mucho más lábil. Pero desde que el psicoanálisis es una actividad social, de marcar lo que pasa en una sesión de lo que pasa en un encuentro social, radicalizar el intervalo que hay entre esas dos posturas. Yo no soy el mismo ahora que estoy charlando con ustedes a la seriedad que uno puede poner o al chiste que uno puede poner desde el sillón de analista. Eso uno lo va adquiriendo con los límites y la fragilidad que importa la posición del analista en la sesión. Y ver en lo sucesivo qué ha provocado con su intervención inopinada. Te paso la palabra, Bueno. Alan. Alan, dale, te escuchamos. Muchas gracias. A priori, agradecer de nuevo la invitación. La verdad que el espacio es sumamente enriquecedor para pensar y discutir la clínica de a varios, me parece sumamente rico. Y por mi parte, no mucho más para agregar. Sí tomar esto último que decía Dani sobre el jugársela, me parece interesante, ¿no? En el sentido de la apuesta del acto analítico. Creo que lo que la viñeta para mí sobre todo ubica, y por lo menos es lo que más me parece para recortar y fundamental, es que ahí el analista o la analista se la juega en ese punto, ¿no? Que hay una apuesta, efectivamente, que después, bueno, lo interesante es que existan estos espacios para ver qué pasó ahí, ¿no? En esa espontaneidad, cómo ubicaban, en ese salto del león, pero en definitiva hay una apuesta, es una intervención jugada, en acto, y que me parece que es ahí donde se juegan los análisis, ¿no? Y que eso es lo que marca y lo que puede hacer que haya un giro en una existencia, y que si no, precisamente, bueno, la práctica se burocratizaría, sería algo, bueno, aplastado, sin ninguna vida. Me parece que lo más interesante y lo que a mí me llamó sobre todo la atención es eso, la dimensión de la apuesta. Creo que eso hace que el psicoanálisis sea siempre contemporáneo, ya de la época en que se lo ejerza. Simplemente eso, y muchas gracias por la invitación. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias bueno, en principio a nuestros dos expositores. Chicos, no nos equivocamos, la hicimos genial, estuvo divino, la verdad que fue rejugado para una mesa sobre intervenciones jugadas, porque recuerden que estaba en el título, me parece que está bueno, que estuvo bueno, que salió lindo. Gracias a los que participaron, tuvimos montones de gente y comentarios y felicitaciones, y eso está buenísimo. Le entrego la palabra a Norbert para que siga con Bueno, en principio, muchísimas gracias al grupo de psicoanálisis contemporáneo. Hay una pregunta que me surgía de los últimos dos comentarios, para dejarla ahí picando. En esa jugada del analista, ¿cuál es el lugar que ocupa el marco teórico que sostiene su actividad? ¿No? Digo porque es todo un punto ese también. Pero bueno, vamos a permitir que puedan desmutear que se puedan desmutear para aplaudir la mesa, y mientras tanto los invitamos ahora a el último miércoles científico, que es el miércoles siguiente, pero es presencial. Va a ser presencial en la escuela, Julián Álvarez 1933, así que ahora les subo, mientras aplaudimos la mesa, voy a subir el flyer, pero ya va a ser presencial con el canal de YouTube en vivo. Sí va a mantenerse la virtualidad en la transmisión en directo del canal de YouTube. Así que ya pueden desmutearse, pueden aplaudir la mesa, y mientras tanto vamos a compartir pantalla de la actividad del... Pueden desmutearse. Felicitaciones. Bueno, muy Bravo, bueno. bravísimo. Buenísimo, buenísimo. Felicitaciones. Bueno. Dale. Ahí está. Bueno, tenemos para el miércoles que viene un trabajo libre de Eduardo Mandet, sumamente interesante, que va a comentar Perla Frenkel. Así que los esperamos en la escuela. Julián Álvarez, 1933, para poder acompañarnos y abrazarnos y encontrarnos ya en presencia. Gracias por hoy, ¿eh? Excelente, gracias por hoy. Bueno, ¿gustó? Sí, qué suerte. Qué bueno. Sí, bueno. Vamos cerrando la grabación, a tener la grabación. Sí.